Bienvenido a Mente Zen. En un tranquilo estudio en Suiza, en 1939, Carl Jung escribió algo que desafiaría todo lo que pensamos sobre quiénes somos. Tras décadas tratando a pacientes y explorando las profundidades de la conciencia humana, se encontró con una antigua verdad que parecía imposible. Una enseñanza de Buda de 2500 años de antigüedad que sugería que el yo que se había pasado la vida estudiando podría no existir en absoluto. Sin embargo, Jung no se desanimó. En cambio, escribió: el budismo es la más limpia, sensata y directa de todas las religiones. ¿Qué vio este gigante de la psicología occidental en las enseñanzas de Buda? Y lo que es más importante, ¿qué ocurre cuando chocan estas dos profundas perspectivas sobre la conciencia humana? La tensión entre estas ideas encierra la clave para desentrañar una verdad más profunda sobre quiénes somos y quiénes no somos. Imagina dos momentos en la historia. Primero, bajo el árbol Bodhi en la antigua India, donde Siddhartha Gautama se da cuenta de la verdad de que no existe el yo, de que nuestra sensación de un yo permanente e inmutable es una ilusión. Esta visión radical se convertiría en una de las enseñanzas fundamentales del budismo. Avancemos hasta principios del siglo XX. Carl Jung, ya famoso por su trabajo sobre la psique humana, está sentado en su estudio rodeado de textos orientales. Está desarrollando su teoría del yo como centro de la totalidad psicológica, aparentemente lo opuesto a las enseñanzas de Buda. Estas dos perspectivas marcaron la forma en que millones de personas se entienden a sí mismas. Pero esto es lo que lo hace realmente fascinante. Ambas ideas funcionan. Ambas han ayudado a innumerables personas a encontrar la paz y la curación. Ambas están respaldadas por la investigación moderna. ¿Cómo es posible? Veremos cómo Jung y Buda desarrollaron sus ideas revolucionarias, su verdadero significado del yo y del no yo, y las sorprendentes formas en que estas ideas se complementan entre sí. Más que mera filosofía, esta comprensión tiene el poder práctico de transformar tu vida cotidiana. Retrocedamos en el tiempo para comprender el contexto histórico que dio forma a estas ideas revolucionarias. Nuestra historia comienza en las vibrantes calles de la Alemania del siglo XIX, donde un joven filósofo llamado Arthur Schopenhauer introdujo por primera vez las ideas budistas en los círculos intelectuales occidentales. Su obra cautivaría más tarde a un joven Carl Jung, abriéndole los ojos a la sabiduría oriental. De 1909 a 1914, se sumergió en los textos orientales, pasando 3 horas cada mañana estudiando sánscrito. Hacia 1920, Jung había acumulado una de las colecciones privadas de textos budistas más completas de Europa, incluidos raros manuscritos tibetanos. 25 siglos antes, en la floreciente llanura del Ganges de la antigua India, se produjo una revelación diferente. El príncipe Siddhartha Gautama, tras años de búsqueda, descubrió una profunda verdad bajo el árbol Bodhi. Su visión del no ser no era meramente filosófica, surgió de la experiencia directa. En el Anatta Lakkhana Sutta proclamó que la forma, monjes, no es el yo. Si la forma fuera el yo, entonces la forma no conduciría a la aflicción. Este momento crucial se produjo en torno al año 485 a.C., cuando Siddhartha, de 35 años, alcanzó la iluminación. A las pocas semanas pronunció en Sarnath la copa de Dhammaka de la Atthana Sutta, que sentó las bases del pensamiento budista. 5 años más tarde, su enseñanza de Anatta emergió plenamente formada en el Anattilakkhana Sutta en Varanasi. El intercambio cultural entre Oriente y Occidente se aceleró espectacularmente durante la vida de Jung. Su psicología analítica surgió en una época de profundos cambios globales. Mientras trataba a pacientes en su consulta suiza, observó patrones que coincidían inquietantemente con las descripciones budistas de la conciencia. En sus notas clínicas de 1925, observó que los paralelismos entre estas percepciones psicológicas
y las enseñanzas de Buda son notables. Esta convergencia no fue casual. Tanto Jung como Buda se enfrentaron a cuestiones fundamentales sobre el sufrimiento humano y sus raíces en nuestro sentido del yo. Sus métodos diferían. Jung a través del psicoanálisis, Buda a través de la meditación. Pero sus investigaciones condujeron a conocimientos complementarios sobre la conciencia. Aún más fascinante es cómo la crisis personal de Jung, documentada en su libro rojo, reflejó el periodo de intenso cuestionamiento de Buda. Ambos salieron de sus pruebas con una comprensión revolucionaria. Jung reflexionó: tuve que aceptar que lo que antes me llamaba a mí mismo era una compleja interacción de factores, muy similar a lo que Buda describió hace siglos. Sin embargo, sus contextos culturales determinaron su forma de expresar estas ideas, mientras Buda enseñaba en el lenguaje del Dharma y el origen dependiente. Jung hablaba de arquetipos y del inconsciente colectivo. En 1951, Jung presenta el yo como algo mucho más profundo que nuestra personalidad cotidiana. Para él, el yo no es solo el centro, sino toda la circunferencia que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el centro de esta totalidad, al igual que el ego es el centro de la conciencia. Para Jung, el ego, nuestra identidad consciente, no es más que la punta de un inmenso iceberg psicológico. A través de su trabajo con pacientes, descubrió que bajo nuestra conciencia yace una vasta reserva de material psicológico. No se trataba solo de recuerdos personales o pensamientos reprimidos. Jung encontró pruebas de patrones universales que denominó arquetipos, compartidos por todas las culturas y épocas. En sus diarios personales, Jung documentó numerosos casos en los que pacientes sin conocimientos de espiritualidad oriental producían espontáneamente mandalas, símbolos circulares que él reconocía como representaciones del yo. Un caso especialmente llamativo fue el de un hombre de negocios que soñó con un cristal luminoso en el fondo de un profundo pozo. Jung observó que, sin ningún conocimiento del pensamiento oriental, el paciente había descubierto el símbolo del yo que los textos budistas describen como el cuerpo de diamante. Pero el concepto del yo de Jung no era estático. A través de la observación clínica, Jung identificó distintas etapas en este viaje hacia la plenitud. Los pacientes se encontraban primero con su sombra, los aspectos rechazados de sí mismos. Después, vino el ánima o el animus, sus contrapartes internas femeninas o masculinas. Por último, experimentaron lo que Jung denominó autorrealización, un estado muy similar a la iluminación budista. Jung apoyó sus teorías en una amplia investigación sobre mitología, religión y alquimia. En sus archivos clínicos, registró miles de sueños y visiones que apuntaban a patrones universales en la psique humana. Los últimos escritos de Jung revelan una visión cada vez más matizada del yo, que empezó a tender puentes con el pensamiento budista. En su prólogo a la obra de D.T. Suzuki, reconoce que cuanto más comprendemos el yo, más nos damos cuenta de su profunda vacuidad. La enseñanza de Buda sobre anatta, o la ausencia del yo, es una de las propuestas más radicales del pensamiento humano. En el Anatta Lakkhana Sutta, su segundo discurso tras la iluminación, Buda cuestionó la noción predominante de un alma o yo inmutable. La forma no es el yo, el sentimiento no es el yo, la percepción no es el yo, las formaciones mentales no son el yo, la conciencia no es el yo. El erudito budista moderno, Bhikkhu Bodhi, explica que la doctrina de anatta no es una mera opinión filosófica, sino una estrategia para ver a través de la presunción del yo y, por tanto, desprenderse de todo apego. Esta interpretación concuerda tanto con los comentarios clásicos como con la comprensión contemporánea de la enseñanza. Para entender esta profunda enseñanza, primero debemos comprender lo que Buda entendía por yo. En la antigua India, la tradición védica dominante enseñaba la existencia de un alma eterna e inmutable, llamada Atman.
La experiencia directa de Buda a través de la meditación reveló algo diferente, un flujo dinámico de experiencia sin centro permanente. Buda utilizó un método práctico para demostrar esta verdad. Desglosó la experiencia humana en 5 agregados, o forma, sentimiento, percepción, formaciones mentales y conciencia. Mediante un examen sistemático, demostró que ninguno de estos componentes, por sí solo o combinado, constituye un yo permanente. Veamos un ejemplo sencillo. Buda utilizaba a menudo un carro. Cuando desmontamos un carro en sus ruedas, eje, carrocería y riendas, ¿dónde está la carrocidad? Solo existe como una etiqueta conveniente para estas partes que trabajan juntas. Del mismo modo, nuestro sentido del yo es una convención útil, pero si la analizamos, solo encontramos procesos cambiantes. A través de la metáfora de una lámpara encendida, cada llama parece continua, pero nunca es la misma. De un momento a otro, afirma el texto, el ser del momento presente vive, pero no pasa al momento siguiente. Esto ilustra cómo nuestra aparente continuidad del ser existe sin requerir una esencia permanente. La sutileza de esta enseñanza queda patente en el cuidadoso lenguaje de Buda. Nunca afirmó que no existiera el yo. Tal afirmación simplemente sustituiría una visión fija por otra. En lugar de ello, demostró que lo que tomamos por un yo no puede encontrarse cuando miramos en profundidad, como se recoge en el Samyutta Nikaya. Cuando uno ve con sabiduría que todos los fenómenos no son el yo, se cansa del sufrimiento. Este es el camino de la purificación. Esta comprensión transforma nuestra relación con la experiencia. El Dhammapada capta que todas las cosas condicionadas son impermanentes. Cuando uno ve esto con sabiduría, se aleja del sufrimiento en lugar de crear desesperación. Sin embargo, Buda hizo hincapié en que esta enseñanza tiene una finalidad práctica: el fin del sufrimiento. La no comprensión del yo disuelve de forma natural nuestra tendencia a captar y rechazar la experiencia basándonos en una identidad ficticia y fija. Lo que queda es el flujo natural de los fenómenos, no distorsionado por la ilusión de un yo permanente. Esta percepción tiene profundas implicaciones. Al ver más allá de la ilusión de un yo fijo, desarrollamos de forma natural la compasión por todos los seres que comparten esta condición fundamental. La enseñanza no niega la identidad convencional, sino que revela su naturaleza construida, lo que nos permite comprometernos con la vida de forma más libre y auténtica. A primera vista, el concepto del yo de Jung y la enseñanza de Buda de que no existe el yo parecen irreconciliables. Sin embargo, un examen más profundo revela una sorprendente convergencia. En sus últimos escritos, el propio Jung insinuó esta conexión. El yo, como principio unificador de la psique humana, ocupa el centro de la totalidad potencial. En su esencia, es a la vez todo y nada. Al igual que sostienen los budistas, esta aparente paradoja se resuelve cuando comprendemos ambas perspectivas más profundamente. El trabajo clínico de Jung reveló que cuanto más se acercaban sus pacientes a la realización del yo, más se disolvían las rígidas estructuras de su ego. Aquí encontramos la convergencia más clara entre Jung y Buda. Tanto la autorrealización de Jung como la liberación de Buda apuntan a la superación de las limitaciones del ego. Aunque sus lenguajes difieren, Buda y Jung descubrieron que la libertad pasa por liberarse de los rígidos conceptos del yo, no por reforzarlos. Lo que une a estas perspectivas es su reconocimiento compartido de que el ego es necesario e ilusorio a la vez. Jung creía que el ego sirve como puerta de entrada a una mayor plenitud, al igual que Buda reconocía que la identidad convencional es una herramienta útil para navegar por la vida cotidiana. Sin embargo, ambas tradiciones nos guían en última instancia más allá de este sentido limitado del yo, revelando una realidad más profunda que trasciende la individualidad. El libro tibetano de los muertos fascinó especialmente a Jung, que escribió extensos comentarios sobre su significado psicológico.
observó cómo su descripción de la conciencia, disolviéndose en una luz clara, era paralela a las experiencias de sus pacientes de disolución del ego durante una profunda transformación psicológica. Lo que el budismo llama vacío, escribió, podríamos llamarlo el fundamento último de la realidad psíquica. Un ejemplo revelador procede de la propia práctica de Jung. Durante su confrontación con el inconsciente documentada en el Libro Rojo, Jung experimentó estados notablemente similares a las descripciones budistas del vacío. Describe momentos en los que su sentido habitual del yo se disolvía por completo, revelando lo que él llamaba el pleroma, un estado más allá de todas las distinciones. Ambas tradiciones reconocen que nuestro sentido habitual del yo causa sufrimiento. Mientras que el budismo apunta directamente a la ilusión del yo, el enfoque de Jung guía a las personas a través de las estructuras psicológicas que mantienen esta ilusión. Como señaló en un seminario de 1939, la individuación conduce a un resultado paradójico. Cuanto más uno se convierte en sí mismo, más se da cuenta de la cualidad universal del ser. El papel del sufrimiento también tiende un puente entre sus enseñanzas. Para Buda, el sufrimiento surge del aferramiento a fenómenos impermanentes, incluido el yo. Jung también observó que la angustia psicológica suele derivarse de la incapacidad de integrar el inconsciente, lo que conduce a identidades fragmentadas. Ambos enfoques hacen hincapié en un camino de transformación, el de Buda a través del óctuple sendero y el de Jung a través de la individuación, que resuelve esta tensión interior y fomenta una armonía más profunda. Las prácticas terapéuticas de ambas tradiciones suelen coincidir de forma sorprendente. La imaginación activa de Jung es paralela a ciertas prácticas de visualización budistas. Ambos métodos pretenden aflojar las rígidas estructuras del ego y permitir que emerja una sabiduría más profunda. Tanto Buda como Jung insistieron en que la comprensión intelectual por sí sola no puede transformar la conciencia. Jung afirmaba que el paciente debe experimentar algo que le atrape. Entonces, puede aprender a superar sus actitudes anteriores. En definitiva, tanto Jung como Buda enseñan que la transformación comienza enfrentándonos a nosotros mismos, no como entidades estáticas, sino como procesos fluidos. A través de la experiencia directa, la meditación, el análisis o la reflexión diaria, descubrimos que la libertad reside en abrazar la paradoja del yo. Es a la vez todo y nada, una ilusión y una puerta a la totalidad. La síntesis de la psicología de Jung y la sabiduría budista ofrece herramientas profundas para la transformación personal. El mapa del desarrollo psicológico de Jung, enriquecido por la sabiduría budista, muestra cómo nuestro sufrimiento suele derivarse de conceptos rígidos del yo. Un estudio de caso describe a un hombre de negocios que transformó su adicción al trabajo. Comprender ambas perspectivas le ayudó a ver su afán de éxito ni como yo ni como no yo, sino como un patrón con el que podía relacionarse más sabiamente. Incluso las relaciones se benefician de esta comprensión integrada. Cuando no nos aferramos al yo permanente, ni negamos nuestra existencia relativa, podemos relacionarnos con los demás de forma más auténtica. Un terapeuta de parejas informó: las parejas que comprenden tanto las ideas de Jung como las de Buda luchan menos por quién tiene razón y conectan más profundamente con la naturaleza esencial del otro. Más allá de la transformación y las relaciones individuales, estas ideas se han abierto camino en contextos sociales más amplios. En las organizaciones, esta síntesis ha dado sus frutos. Los programas de liderazgo que incorporan ambas perspectivas ayudan a los ejecutivos a navegar por el poder sin inflarse ni agotarse. La clave no está en elegir entre Jung y Buda, sino en permitir que ambas perspectivas iluminen nuestro camino hacia la plenitud. El objetivo de la práctica religiosa oriental es el mismo que el de la psicología occidental: desplazar el centro de gravedad del ego al yo. Buda expresó esta misma verdad con palabras diferentes, como una burbuja de agua,
Como un espejismo, quien contempla el mundo de este modo, la muerte no encuentra tanto nos recuerda que nuestro sufrimiento no proviene de tener o carecer de un yo, sino de cómo nos relacionamos con nuestra experiencia. Al soltarnos de nuestra identidad fija, podemos abrazar la vida con mayor sabiduría y compasión. Jung llamó a esto plenitud y Buda lo denominó liberación. Ambos caminos conducen a la misma verdad universal. La libertad consiste en ver más allá de la ilusión de la separación, como las dos alas de un pájaro. La psicología profunda de Jung y las enseñanzas de Buda trabajan juntas, mostrándonos que nuestras luchas con la identidad pueden convertirse en puertas de acceso a una profunda sabiduría. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.